niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a la clase de personal social. Les saluda la Miss Catherine o Miss Katy. Y el día de hoy vamos a aprender acerca de la Constitución Política de Perú. Y para ello te voy a mostrar algunas imágenes para poder descubrir acerca de qué es la Constitución Política de Perú. Y para ello tienes que participar desde tu casa respondiendo a las preguntas que yo voy a formular. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos entonces. ¿Qué vemos en esta imagen, niños? A ver, miramos. Vemos acá a los niños que están corriendo, ¿no? Que tiene aquí un libro. Acá la niña con su bandera. Y este niño dice: respetemos nuestra constitución política porque nos va a permitir vivir en armonía. En armonía, o sea, en paz, ¿cierto? En tranquilidad. Y este libro que tiene el niño en la mano, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que será? La Constitución. Ya vamos a verlo más adelante si es cierto o no. Muy bien. Vamos a pegarlo por aquí. Siguiente imagen. A ver, miramos la siguiente imagen. ¿A quiénes vemos? Vemos a diferentes niños, ¿cierto? En este caso los niños de aquí están jugando con el niño también de aquí que tiene una discapacidad, ¿cierto? No puede caminar, pero sin embargo, ¿qué están haciendo? ¿Están jugando? ¿Se tratarán con respeto o no? Pues sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué dice el niño? Todos debemos de ser tratados con igualdad. Justamente acá podemos ver un ejemplo muy claro de igualdad, ya que este niño no está siendo discriminado, ¿o sí? ¿Qué crees? Pues no, ¿cierto? Entonces, viendo estas imágenes, ¿de qué crees o de qué se trata la Constitución Política de Perú? ¿Qué será entonces, niños, la Constitución Política del Perú? A ver, sin ver el concepto, todavía no miramos el concepto. ¿Qué crees que será? Pues sí, niños. La Constitución Política de Perú es la norma fundamental de nuestro país. La ley fundamental de nuestro país y es considerada como la ley de leyes, como está acá entre comillas. Se considera la ley de leyes. ¿Y por qué? Porque no hay otra ley que pasa por encima de esta norma. No hay. Quiere decir que es la máxima ley. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros tenemos que cumplir con los derechos que señalan nuestra Constitución, esta norma, esta ley. Como el niño tiene su libro, como has visto en la imagen, pues sí, yo también aquí tengo, y es la Constitución Política del Perú. Y en ella se va a señalar 3 puntos importantes. Se van a señalar cuáles son los órganos del gobierno. Se va a señalar también la forma de elección de nuestras autoridades. Y así como también, lo más importante, los deberes y los derechos de las personas, que lo vamos a conocer ahora. Entonces, niños, al poder ver estas imágenes nos damos cuenta que trata, como les decía, de los derechos y los deberes que tiene cada persona, y lo cual tienen que ser respetados. Ahora, ¿y quién se va a encargar de que podamos cumplir estos deberes y estos derechos? Es decir, la Constitución en sí. ¿Quién se encargará de poder hacerlas cumplir? ¿Qué vemos en la imagen? Al presidente, ¿cierto?
¿Y quién es el presidente? Es el jefe de Estado. ¿Y quién es nuestro presidente actualmente, niños? Martín Vizcarra, ¿cierto? Que va a ser elegido por un periodo de 5 años. Es decir, que cada 5 años vamos a poder elegir a nuestro presidente. Entonces, ¿qué función va a cumplir él? ¿Qué función cumplirá? Pues le corresponde, ¿qué le corresponde? Le corresponde cumplir y hacer cumplir, ¿qué cosa? La Constitución, la Constitución. Es decir, que todas nuestras autoridades, incluido él, tiene que cumplir con esto, pero también nosotros, todos los ciudadanos, también tenemos la obligación de poder cumplir con la Constitución Política del Perú. ¿Y crees que será importante la Constitución Política del Perú? ¿Qué piensas? Pues sí es importante, niños, porque recordemos que hay muchas personas, existen en el mundo personas diversas, y como has visto acá en la imagen, hay personas de diferente raza, diferente color, tipo de color de piel, ¿qué más? Personas que hablan diferente idioma, diferentes lenguas. También, y cada persona también tiene diferentes culturas, ¿cierto? Entonces, todo esto tiene que ser respetado. Y todo esto va a ser garantizado, se va a asegurar ¿con qué? Con el cumplimiento de nuestra Constitución. Es por ello que es muy importante poder cumplirlas. Ahora, vamos a recordar la proclamación de la independencia de nuestro país, donde el general José de San Martín convocó un congreso constituyente. ¿Y para qué? Para que pueda elaborar la primera constitución. ¿Y en qué año lo elaboró? Este se promulgó o se publicó en el año de 1823. Entonces ahí se da la primera, se origina la primera ¿qué? Constitución, ¿cierto? Muy bien, pero ¿cuántas constituciones hemos tenido a lo largo del tiempo? ¿Habremos tenido varias o solamente será esa? Hemos tenido varias constituciones a lo largo del tiempo de la época republicana. ¿Cuántas serán? Son 12, niños. Hemos tenido 12 constituciones políticas del Perú. ¿Y cuál será la actual, la que está vigente ahora? ¿Cuál será? Es la Constitución del año de 1993, que se dio en el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Entonces, esta Constitución se mantiene hasta el día de hoy. Ahora sí, niños, vamos a conocer lo que son los derechos y los deberes que se encuentran en nuestra Constitución. Y para ello, aquí también tengo otra imagen. Ahí miramos la imagen. Y lo vamos a pegar por aquí. Y para poder conocer cuáles son nuestros derechos que están en la Constitución, vamos a ver esta imagen que he colocado aquí. Y toda persona tiene derecho a ver, vemos la pancarta de la niña. Derecho a la vida. Muy bien. Tenemos el derecho a la vida desde que nos encontramos en el vientre de nuestra madre. Siguiente, el niño está con su DNI y él dice, derecho a la identidad. Yo soy peruano. Pues sí, todos tenemos derecho a la identidad. Tenemos derecho a recibir un nombre, a saber cuál es nuestra nacionalidad para poder saber dónde hemos nacido. Y siguiente, el niño con su pancarta
menciona el derecho a la igualdad. Todos los peruanos debemos ser tratados con igualdad, sin importar su color de su piel, la raza, su religión, si es que tiene o no, su lengua, ¿qué más? Sus costumbres, sus formas de pensar, sus expresiones, sus opiniones. Entonces, todo esto no va a importar. Igual todos debemos ser tratados con igualdad. Otro derecho también encontramos aquí, el derecho a la libertad de poder elegir una religión, libertad también de expresión, de poder opinar. Siguiente derecho, el derecho a estar informados. Pues sí, tenemos derecho de mantenernos informados. ¿A través de qué? A través de la radio, la televisión o otros medios como la computadora, el internet. Siguiente derecho, derecho a vivir en el lugar que nosotros elegimos. Pues sí, ya sea en la costa, en la sierra, en la selva de nuestro país, nosotros podemos elegir libremente dónde podemos vivir, así como también tenemos derecho a salir o entrar de nuestro país. Siguiente derecho, derecho a descansar. Pues sí, también tenemos que disfrutar de nuestros tiempos libres que podamos tener. Siguiente, la persona también tiene derecho a la salud, derecho también a la educación. Pues sí, la educación es muy primordial y justamente también la Constitución menciona que debemos de recibir la educación inicial, primaria, secundaria y que los colegios del Estado son gratuitos. Aquí también va a cumplir un rol fundamental los padres de familia que tienen que acompañar en el proceso del aprendizaje de cada uno de ustedes. Siguiente, el derecho al trabajo. Pues sí, cada persona también tiene derecho a trabajar y tiene que también recibir un sueldo justo. Así también tenemos otros derechos, como por ejemplo de poder escribir un libro, de poder producir un trabajo de arte. Niños, ahora tenemos que recordar algo muy importante. Nosotros como hijos tenemos el deber de respetar a nuestros padres. Bien, ahora vamos a continuar con este punto que también se señala en la Constitución y viene a ser sobre los órganos del gobierno. Pero antes de ello, vamos a recordar que nuestro país es un país democrático. ¿Por qué, niños? ¿Por qué es democrático? Porque cada uno de los ciudadanos, de los peruanos, tiene el derecho de poder elegir libremente a quienes, a nuestras autoridades, a nuestros representantes. Muy bien. ¿Y a través de qué? A ver, vamos a considerar esto. ¿A través de qué? Del voto, ¿cierto? A través del voto, del sufragio. Exacto. Justamente vamos a recordar la imagen que habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Donde vamos a poder votar, elegir a nuestro representante a partir de los 18 años, cuando comenzamos ya a ser ciudadanos. Entonces, nuestro país es un país democrático y también independiente. ¿Por qué? Porque no va a depender de otras naciones. Ahora, nuestro Estado tiene 3 poderes. ¿Cuáles son estos poderes del Estado? El poder ejecutivo, el cual está representado por el presidente de la República, el poder legislativo, que está conformado por los 130 congresistas, y el poder judicial, que está conformado por los juzgados. En la Constitución también se menciona a nuestros 3 símbolos de la patria. ¿Cuáles son, niños? La bandera, muy bien,
el himno nacional y el escudo. Exacto. Entonces, niños, como vemos, el libro, la Constitución, es muy amplio. Y lo cual, para poder llegar a ser mejores ciudadanos, ciudadanas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cumplir con los derechos, con los deberes que lo señalan nuestra Constitución. Muy bien. Entonces, niños, de esta manera culminamos con nuestra clase de personal social. Hasta otra oportunidad y que Dios los bendiga.